Si le preguntas a cualquiera por la calle qué pasó en 2008, te narrará una historia sobre banqueros codiciosos, hipotecas basura y una burbuja inmobiliaria que estalló. Creen que la crisis se solucionó, que se aprobaron leyes y que el sistema se reparó. Se equivocan. El colapso financiero de 2008 no fue un suceso aislado que concluyó. Fue solo el primer acto de una tragedia mucho mayor y más aterradora, que recién ahora está llegando a su punto álgido. Para comprender la verdadera crisis de 2026, debes aceptar una verdad brutal. La debacle de 2008 nunca se arregló. Se nacionalizó. En 2008, el mundo enfrentó una crisis de deuda privada. Los hogares y los bancos habían pedido prestado demasiado dinero para comprar casas que no podían pagar. Cuando la burbuja estalló, esa deuda se pudrió. En un mercado libre, esas deudas se habrían liquidado. Los bancos habrían quebrado y la deuda se habría esfumado. Pero los gobiernos del G7 decidieron que ese dolor era demasiado intenso para soportarlo. Así que ejecutaron el mayor juego de manos financiero de la historia. Tomaron la deuda privada tóxica y la transfirieron al balance público. Rescataron a los bancos emitiendo bonos gubernamentales. Imprimieron billones de dólares, euros y libras para comprar los activos basura que nadie más quería. No resolvieron el problema de la deuda, solo la movieron de sitio. Tomaron la burbuja hipotecaria y la transformaron en una burbuja de deuda soberana. En 2008, la deuda nacional de Estados Unidos rondaba los 9 billones de dólares. Hoy supera los 36 billones. La solución a la última crisis fue crear la certeza matemática de la siguiente. Pero esta vez, la entidad que está en quiebra técnica no es Lehman Brothers ni Bear Stearns. Es el Tesoro de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. Y no queda nadie para rescatarlos. Marte no va a enviar un cheque de estímulo. El mecanismo de este colapso inminente es radicalmente distinto al de 2008. Hace 16 años, el detonante fue el riesgo de crédito, el miedo a que no te devolvieran el dinero. En 2026, el detonante será el riesgo de duración, el temor a que sí te paguen, pero con una moneda que no vale nada. Este cambio es visible en la burbuja de todo. En 2008 tuvimos una burbuja inmobiliaria. Las acciones y los bonos tenían precios relativamente justos. Hoy tenemos una burbuja en absolutamente todo. Los bienes raíces están en máximos históricos en relación con los ingresos. Las acciones cotizan con valoraciones más altas que en 1929 o 2000. Y, crucialmente, los bonos gubernamentales, que se supone son el activo seguro, se negocian a precios que implican que la inflación se mantendrá en el 2% para siempre. Una ilusión que ya se ha hecho añicos. Imagina que todas las clases de activos se inflan a la vez. La diversificación se vuelve un espejismo. En 2008, podías vender tu casa y refugiarte en los bonos del tesoro. Hoy, esos mismos bonos son el epicentro del riesgo. Por eso, la cartera clásica, 60% acciones y 40% bonos, ha registrado su peor desempeño en un siglo. Es como si ambos lados del bote salvavidas se hundieran al mismo tiempo. La podredumbre estructural es más evidente en el sector inmobiliario comercial. Para 2026, las tasas de vacancia en las grandes ciudades rondarán entre el 20 y el 25%. Los rascacielos de San Francisco, Nueva York y Londres son, en la práctica, activos zombies. Pero hay una diferencia clave con 2008. Entonces, los activos tóxicos estaban en manos de gigantes como Goldman Sachs. Hoy, los bancos regionales y los fondos de pensiones cargan con ellos. Hay más de $1,5 billones de dólares en deuda comercial que vence en este periodo. Los edificios valen menos que los préstamos que los respaldan. Los propietarios devuelven las llaves a los bancos, pero estos no pueden aceptarlas. Reconocer la pérdida arrasaría sus reservas de capital. Así que tenemos un punto muerto, un juego de aplazar y fingir donde todos acuerdan ignorar que la garantía no vale nada. Es exactamente lo que ocurrió en 2007 con las hipotecas basura, pero a mayor escala. Porque ahora están en juego los ahorros para la jubilación de la clase media, no solo las apuestas especulativas de los fondos de cobertura. Además, los cimientos del mercado se han vuelto más frágiles, no más sólidos. Desde la crisis de 2008, los reguladores aprobaron normas como Dodd-Frank y Basilea III para obligar a los bancos a mantener más capital. Suena bien, pero tuvo un efecto perverso. Destruyó la liquidez del mercado. Los bancos solían ser los amortiguadores del sistema. Cuando los precios caían, intervenían para comprar. Ahora, las regulaciones hacen que sea demasiado costoso para ellos mantener inventario. Así que el papel de creador de mercado ha pasado a los traders de alta frecuencia y a los fondos de cobertura. Estos actores no tienen ningún mandato para estabilizar el mercado.
Sus algoritmos están programados para retirar liquidez en el instante en que la volatilidad se dispara. Esto significa que la próxima caída no será un deslizamiento gradual, será un vacío. Ya vimos un adelanto en marzo de 2020 y durante los flash crashes. Los precios no bajan, se desploman. Intentas vender tus acciones de Apple o tu bono del tesoro y literalmente no hay un comprador al otro lado de la pantalla. La ilusión de liquidez es la trampa específica de la crisis de 2026. La puerta parece abierta de par en par, pero cuando empiece el incendio, todos descubrirán que estaba pintada en la pared. La crisis de 2008 fue un shock deflacionario que se enfrentó con una respuesta inflacionaria: imprimir dinero. La crisis de 2026 comienza como una depresión inflacionaria. Los bancos centrales están atrapados. Si bajan los tipos de interés para salvar la economía, la inflación explota al 10 o al 15%. Si suben los tipos para combatir la inflación, el gobierno quiebra porque no puede afrontar los pagos de intereses de una deuda de 36 billones de dólares. En 2008, Ben Bernanke pudo recortar los tipos a cero porque la inflación era baja. En 2026, Jerome Powell, o su sucesor, no tiene ese lujo. La herramienta que nos salvó la última vez, el dinero barato, es el veneno que nos está matando esta vez. Estamos entrando en la fase de jaque mate del superciclo de deuda. Las piezas están colocadas, los reyes están acorralados y la ronda de práctica ha terminado. Para entender la tormenta que se avecina, hay que desentrañar el mecanismo que convirtió un simple ajuste en 2008 en una catástrofe mundial: los derivados. El arma de destrucción masiva de aquel entonces fue el Credit Default Swap, o CDS, una apuesta paralela sobre si la gente pagaría sus hipotecas. Cuando estalló la crisis, el mundo descubrió que el valor nominal de esas apuestas superaba con creces el valor de las viviendas reales. Los reguladores juraron que aquello nunca se repetiría y prometieron desinflar el riesgo del sistema. Pero si observas los datos del Banco de Pagos Internacionales para 2026, te das cuenta de que hicieron justo lo contrario. No redujeron el casino, simplemente trasladaron las mesas a una habitación más oscura. Hoy, el valor nocional del mercado global de derivados se estima en más de $1 cuatrillón. Eso es 1.000 billones. Es una cifra tan monstruosa que el cerebro humano no puede procesarla. Representa más de 10 veces el PIB de todo el planeta. Los reguladores te dirán que no cunda el pánico. Argumentarán que el valor nocional es irrelevante y que el valor neto, lo que realmente está en juego después de que todos se paguen entre sí, es mucho menor. Es la misma mentira que contaron en 2007. El valor neto es una métrica para tiempos de paz. Solo funciona cuando todas las contrapartes pagan. En una crisis sistémica, esa compensación se desmorona. Si tu contraparte quiebra, no debes el neto. Estás obligado a responder por el bruto. La reacción en cadena que sigue no es lineal, es geométrica. La reforma posterior a 2008 trajo una innovación aterradora: concentrar todo ese riesgo en las cámaras de compensación centrales, los CCP. Antes de la crisis, los bancos comerciaban entre ellos en una red descentralizada y caótica. Después, los reguladores obligaron a todos a operar a través de un único intermediario central. La teoría era que este actuaría como un superasegurador, garantizando cada transacción. Pero al hacerlo, crearon los puntos únicos de fallo más grandes en la historia de las finanzas. En lugar de tener el riesgo repartido entre 1000 bancos, el riesgo de todo el sistema financiero global se concentra ahora en un puñado de cámaras en Londres, Chicago y Nueva York. Si un CCP importante colapsa, quizás porque un miembro masivo, un banco de importancia sistémica global, incumple, no hay rescate lo suficientemente grande para salvarlo. El CCP es el mercado. Su caída es el fin del sistema financiero. Hemos reemplazado un campo de minas terrestres por un único artefacto termonuclear y lo hemos llamado seguridad. Esto crea el caldo de cultivo perfecto para la explosión de la banca en la sombra. Como los bancos tradicionales fueron regulados hasta la parálisis tras 2008, el préstamo riesgoso no se detuvo. Simplemente migró hacia entidades que la Reserva Federal no regula: fondos de cobertura, firmas de capital privado y gestores de activos. Este sector, conocido como intermediarios financieros no bancarios, controla ahora casi el 50% de los activos financieros globales. El crédito privado se ha convertido en el nuevo subprime, un coloso de $1.7 billón que presta a empresas frágiles y sin calificación, aquellas a las que la banca tradicional les cierra la puerta. Estos préstamos son opacos y líquidos, no se negocian en ningún mercado y carecen de un precio real. Los gestores de este negocio los valoran artificialmente al 100% de su valor nominal
incluso cuando la economía se desploma, gracias a un truco contable llamado Mark to Model. Es una fantasía en los libros. Han estado financiando a compañías ahogadas en deuda, apostando a que los tipos de interés se mantendrían bajos para siempre. Ahora, con los tipos en el 5 o el 6%, estos zombies empiezan a caer en impago. Pero el pánico aún es invisible, porque los fondos no rebajan el valor de sus activos. Es el instante exacto del coyote. Ya ha corrido más allá del precipicio, pero todavía no ha mirado hacia abajo. La verdadera crisis estallará con el evento de liquidez, cuando los inversores intenten recuperar su dinero. Entonces, los fondos levantarán la barrera y congelarán los rescates. Les dirán: «Lo siento, no puede tener su capital». Ese será el momento en que el pánico salga de las sombras y explote en la calle. Los fondos de pensiones, que se han llenado de crédito privado persiguiendo rendimiento, descubrirán de golpe que sus activos están congelados. La interconexión es el botón de autodestrucción. Podrías creer que no importa si un fondo de cobertura quiebra, pero esos fondos se endeudan con los grandes bancos. Los fondos de crédito privado apalancan sus carteras con líneas de financiación de JP Morgan y Goldman Sachs. Si la banca en la sombra se derrumba, arrastra consigo a la banca tradicional. Ya vimos un temblor de esto en 2021 con el capital de Archegos. Una sola family office invisible estalló y provocó pérdidas de 10.000 millones de dólares para Credit Suisse y Nomura de la noche a la mañana. Archegos era un pez pequeño. Imagina qué pasa cuando una ballena, como un gran fondo de cobertura multiestrategia o un gigante del capital privado, se estrella contra el muro. El apalancamiento en el sistema no es de 10-1 como lo era en 2008 en el espacio de los derivados. Además, debemos mirar la bomba de relojería de los fondos de pensiones. En 2008, estos fondos eran mayormente inversores aburridos con acciones y bonos, pero después de 15 años de tipos de interés en cero, no podían alcanzar sus objetivos de rentabilidad del 7% con bonos seguros. Así que se movieron hacia el riesgo. Se apilaron en capital privado, capital de riesgo y estrategias complejas de derivados, como la inversión impulsada por pasivos o LDI. Vimos esto romperse en el Reino Unido en 2022. Los fondos de pensiones británicos usaron derivados para cubrir sus riesgos. Cuando subieron los tipos, recibieron llamadas de margen. Tuvieron que vender sus activos más seguros, los bonos del gobierno, para pagar el margen. Este colapso casi borra todo el sistema de pensiones británico en 48 horas. El Banco de Inglaterra tuvo que imprimir dinero para salvarlos. La trampa está montada en todas partes. Los fondos de pensiones estadounidenses están en esencia apostando en contra de la volatilidad y a favor de la iliquidez. Su jugada maestra es confiar en que no tendrán que desembolsar grandes sumas de efectivo de forma precipitada. Pero el reloj demográfico no perdona. Con la jubilación masiva de la generación del baby boom, estas instituciones comienzan a sangrar dinero mes tras mes. El flujo de caja se invierte. Y aquí surge el problema monumental. Si sus activos están secuestrados en fondos opacos de crédito privado o si reciben una llamada de margen por sus derivados, la insolvencia es instantánea. El rescate para este descalabro no se medirá en miles de millones, serán billones. El gobierno no puede permitir que el sistema de pensiones colapse. Es el cable de alta tensión de la política. Así que la Reserva Federal se verá forzada a monetizar estos pasivos pensionísticos. Harán funcionar la imprenta de dinero para tapar el agujero abismal en los fondos. Esto es la socialización del riesgo oculto. La banca en la sombra asumió todos los peligros y se embolsó las comisiones durante una década. Pero cuando llegue la factura, los tenedores de la moneda, ustedes, la pagarán a través de la inflación. La crisis de 2008 fue una crisis de solvencia de créditos tóxicos. La de 2026 será una crisis de liquidez, de falta de efectivo puro y duro. Cuando el problema es la solvencia, puedes fingir que los préstamos son buenos durante un tiempo. Puedes estirar la realidad y hacer como que nada pasa. Pero en una crisis de liquidez, mueres al instante. Si tienes una llamada de margen a las 4 de la tarde y no tienes el dinero, te liquidan a las 4:01. La velocidad del próximo colapso dejará a todos en estado de shock. La banca digital, el trading algorítmico y los ciclos de noticias, las 24 horas del día, significan que un pánico bancario ya no tarda días. Ya no hay colas de gente en la calle. Ahora tarda segundos. Es gente haciendo clic en una aplicación. Silicon Valley Bank perdió 42.000 millones en 24 horas. En la próxima crisis, veremos cómo billones de dólares se mueven en cuestión de minutos. Los reguladores están peleando la guerra pasada con herramientas diseñadas para un mundo analógico y lento. Llegan con un cronómetro a una pelea de trading de alta frecuencia.
Los cortacircuitos que instalaron para frenar el colapso probablemente fracasarán, o peor aún, generarán pánico cuando el mercado se dé cuenta de que está encerrado en un edificio en llamas con las puertas soldadas. Esta es la cruda realidad del parche aplicado tras 2008. Construyeron un sistema más seguro con cielo despejado, pero exponencialmente más frágil ante la tormenta. Y los nubarrones no solo se acumulan en el horizonte, ya están descargando sobre nosotros. El destino final de esta trayectoria financiera no es un simple desplome bursátil, es un cambio de régimen. Cuando la superburbuja de derivados implosione finalmente, probablemente detonada por un colapso en el mercado de deuda soberana o un fallo en el complejo sistema bancario en la sombra, la respuesta de las autoridades no se parecerá en nada a la de 2008. En aquel entonces tenían margen de maniobra. Los tipos de interés estaban en el 5%, la deuda sobre PIB rondaba el 60%, y el público aún confiaba en los expertos. En 2026, los tipos están prácticamente atrapados, la deuda supera el 120% y la confianza institucional está en cero absoluto. La Reserva Federal y el Tesoro comprenderán que no pueden salvar el sistema simplemente abaratando el precio del dinero. Tienen que alterar la esencia misma de la moneda. La próxima crisis será el pretexto perfecto para desplegar la moneda digital de Banco Central, el CBDC. Esto no es una teoría conspirativa. Es el desenlace inevitable de un sistema basado en deuda que ha chocado contra su límite matemático. Cuando llegue el próximo congelamiento de liquidez, los bancos dejarán de prestar por completo. Los cajeros automáticos podrían apagarse. Las redes de tarjetas de crédito se paralizarán. En ese instante de terror y parálisis, la Fed desvelará su solución de control total. Llevan construyéndola desde el lanzamiento de FedNow en 2023. Ofrecerán a cada estadounidense una cuenta directa con la Reserva Federal. Dirán, los bancos privados, ávidos de ganancias, os han fallado otra vez. Nosotros los vamos a evitar. Descargad esta aplicación y depositaremos vuestro estímulo de emergencia directamente en vuestra cartera digital. El público, desesperado por liquidez para comprar comida y pagar el alquiler, lo aceptará. Pero al hacerlo, entrarán caminando en un panóptico digital del que no habrá salida. Imagina una herramienta que le permita al Estado resolver de un plumazo sus dos grandes dolores de cabeza, la inflación y el malestar social. Esa herramienta es la moneda digital de un banco central. Con ella podrían imponer tipos de interés negativos de forma directa. Si la economía se estanca, podrían programar tu dinero para que caduque si no lo gastas en, digamos, 30 días, inyectando velocidad a la fuerza en el sistema. Si los precios se disparan, podrían limitar cuánto puedes gastar en gasolina o en carne, racionando el consumo sin tocar los precios. Es el instrumento definitivo de planificación central. Transforma el dinero, de un depósito de valor, en un simple sistema de permisos. La crisis de 2008 estatizó la deuda. La crisis de 2026 podría estatizar la moneda misma. Pero antes de instalar ese nuevo sistema, hay que limpiar el viejo de todos sus pasivos. Y aquí llegamos al concepto más aterrador, la gran toma. Sin que lo sepa el 99% de los inversores, el marco legal que rige los activos financieros se ha reescrito en silencio durante las últimas 2 décadas. En concreto, mediante cambios en el Código Comercial Uniforme, su artículo 8. ¿Tú crees que eres dueño de tus acciones y bonos? ¿Crees que si tu broker quiebra, tus activos están a salvo y segregados? Es una ficción legal. Olvídate de la ilusión de ser dueño de tus acciones. En el sistema financiero actual, eres apenas un acreedor sin garantías frente a tu broker. Tus activos están en sus manos, y ellos, a su vez, suelen pignorar esos mismos títulos como colateral ante las cámaras de compensación de derivados, los CCP. Esto se llama rehipotecación. Es el combustible para sus propias operaciones de trading. Y cuando estalle el complejo de derivados, esa bomba de $1 cuatrillón, los CCP tienen el derecho legal de confiscar ese colateral para cubrir las pérdidas. En una quiebra, su estatus es de superprioridad. Traducción. En la próxima crisis, las contrapartes de derivados cobran primero. Los depositantes y los dueños de acciones cobran al final. Si el agujero es lo suficientemente grande, tus acciones, tus bonos y tus ETF podrían ser confiscados legalmente para pagar las malas apuestas de la banca en la sombra. Abrirás tu cuenta de brokerage y simplemente verás un cero, o estará congelada en una reestructuración que podría durar una década. Este es el modelo del bail-in. En 2008 usaron dinero de los contribuyentes para rescatar a los bancos, el bailout. En 2026 usarán los activos de depositantes e inversores para salvar el sistema, el bail-in. Ya han preparado el campo de batalla legal para esto.
Solo necesitan la crisis para apretar el gatillo. La pregunta es brutal. ¿Cómo sobrevive una persona cuando el sistema decide confiscar su dinero en plena transición hacia una moneda programable? La respuesta es una sola: desintermediación radical. Tienes que eliminar al intermediario de tu riqueza. Si tu patrimonio depende de un banco, de un broker o de la promesa de un gobierno para existir, entonces es vulnerable. Está en la cuerda floja. La primera línea de defensa es el oro y la plata física. Son los únicos activos que no son el pasivo de nadie más. No se pueden hackear, no desaparecen por un fallo informático y son inmunes a cualquier confiscación bancaria. Son la propiedad privada definitiva. En un mundo de vigilancia digital total, el metal físico es el último reducto de privacidad financiera. Es el muro de contención analógico en un universo digital. 2. Custodiar tu propio Bitcoin. Este activo digital es el único que opera al margen del marco legal tradicional de valores. Si tú guardas tus claves privadas, porque si lo dejas en un exchange, vuelves a ser simplemente un acreedor más. Pero si lo resguardas en una cartera física, se convierte en un activo al portador. Es propiedad inconfiscable. Te permite teletransportar riqueza a través de fronteras si la situación en tu país se vuelve insostenible. 3. La doctrina de estar libre de ataduras. Debes eliminar la deuda. En un colapso deflacionario, esa fase inicial de la crisis, los precios de los activos se desploman, pero tu deuda permanece fija. Si tienes una hipoteca sobre una casa que pierde la mitad de su valor y el banco exige el pago del préstamo, estás arruinado. Para sobrevivir a la volatilidad, debes poseer tu bote salvavidas, tu hogar, tu tierra, completamente, sin deuda, sin apalancamiento. El apalancamiento es la herramienta que te destruye cuando la volatilidad estalla. 4. Localiza tu cadena de suministro. La próxima crisis financiera va a hacer añicos el sistema global de entrega justo a tiempo. Las cartas de crédito, ese engranaje que facilita el comercio mundial, se van a congelar. Los barcos dejarán de moverse. Necesitas poder abastecerte de tus calorías y tu energía desde un radio de 80 kilómetros. Esto no es preparacionismo apocalíptico, es resiliencia logística. Conoce a tu agricultor. Ten una fuente de energía de respaldo. La aldea global se está cerrando y la fortaleza local está abriendo sus puertas. El cambio psicológico es la parte más difícil. Llevamos 40 años condicionados para creer que la inversión pasiva funciona. Solo compra el S&P 500 y espera. Este consejo solo funciona durante la fase expansiva de un largo ciclo de deuda, y nosotros estamos al final del ciclo. El inversor pasivo es la oveja que espera a ser esquilada. La verdadera crisis de 2026 será un evento de transferencia de riqueza. La riqueza nunca se destruye, simplemente se transfiere de unas manos a otras. La riqueza se va a transferir de los acreedores, de quienes poseen bonos y efectivo, hacia los deudores, hacia el gobierno. Se va a transferir de la clase del papel, de los accionistas, hacia la clase real, hacia los poseedores de materias primas. Se desplazará de los desprevenidos hacia los preparados. La crisis de 2008 fue el aviso. Fue el universo gritándonos que el sistema está roto. Ignoramos la advertencia. Redoblamos la apuesta por la deuda, el apalancamiento y la ilusión. Ahora el tiempo de los avisos ha terminado. Las matemáticas han tomado el control. El colapso de 2008 fue solo un ensayo. Lo que viene es el evento principal. Y en este evento no hay espectadores. O eres una víctima más del reinicio, o eres uno de los pocos que lo vio venir y construyó un arca mientras aún brillaba el sol.